¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase profética y a esta una de las primeras clases que vamos a dar en esta escuela profética online. Así que es un gusto, es una bendición que tú te puedas conectar y puedas ser edificado a través de la palabra. Uno de nuestros anhelos es que el Señor está levantando una generación profética genuina. Ojo aquí, una generación profética genuina. Yo quiero que tú entiendas que el estar conectado en esta escuela online no te va a hacer profeta si es que no tienes el llamado, pero sí vas a ser profético. ¿Qué diferencia hay entre ser profeta y ser profético? Hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el ser profético es fluir a través del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es un espíritu profético, pero el ser profeta es tener el llamado específico para poder fluir en cualquier momento de acuerdo también te guía el Espíritu de Dios. Es decir, ¿hay una gran diferencia? Sí hay una gran diferencia, pero todos podemos profetizar, pero necesitamos ser guiados en todo momento por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, mis amados hermanos, antes de entrar a la primera clase, que es los dones del Espíritu y el mover profético, quiero dejar una base acerca del Espíritu, acerca del mover profético. Ya en estos momentos ustedes se harán la pregunta, ¿qué tiene que ver el mover profético con los dones del Espíritu? Tiene que ver mucho. ¿Por qué tiene que ver mucho? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es un espíritu profético. ¿Cómo así que un espíritu profético? En Joel capítulo 2 versículo 28 hay una promesa que se cumple en el Pentecostés. Joel 2:28 dice la palabra que el Padre derramaría de su espíritu sobre toda carne. Escucha bien, sobre toda carne. Es decir, tú que estás conectado sobre tu vida y sobre mi vida. Y la palabra continúa y dice, los hijos y las hijas profetizarán. ¡Wow! Tremendo aquí. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que vas a profetizar. Mi pregunta es, ¿hubo una característica, hubo una condición de que tú seas profeta para profetizar? No. ¿Qué es lo que tenía que ser? Que el Espíritu venga sobre tu vida, sea derramado. Es por eso que vamos a entender en esta serie de clases que no todo el que profetiza es profeta. No todo el que dice así dice el Señor es porque Dios ha dicho. Por eso tenemos que tener un fundamento. Y exclusivamente estas clases, mis amados hermanos, es para que tú puedas conocer lo verdadero con lo falso, lo genuino con la imitación, lo divino con lo temporal. Continúa la palabra diciendo que derramará el Espíritu sobre toda carne, los hijos y las hijas profetizarán, los jóvenes tendrán sueños, visiones y los ancianos tendrán sueños. Las siervas y siervos profetizarán. Tremendo. Esta palabra se cumple cuando llega el tiempo del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero una vez más, tú tienes que ver y conocer que el Espíritu Santo no se derrama en la vida de alguien solamente por derramar. No. Es porque Él quiere hacer algo especial y sobrenatural. Y es el sello de Dios sobre cada uno de sus hijos. Jesús dijo que recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es derramado sobre la vida de los hijos. ¿Para qué? Para activarse en poder y caminar en lo sobrenatural del Espíritu de Dios. ¿A través de qué? De los dones. A través de los dones. Y como podemos ver en Joel 2:28, el mover profético de Dios que es y profetizarás cuando haya derramado el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pedro dijo, ¿sabes qué? Hoy se cumplió lo que fue escrito a través del profeta Joel, que en los postreros días se derramaría del Espíritu Santo de Dios. Y los hijos y las hijas profetizarían. Tremendo. El anhelo de Dios para que sus hijos profeticen es tan grande. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es profetizar? La palabra profetizar o el concepto de profetizar es declarar los pensamientos de Dios en la tierra. Es declarar los pensamientos del Abba, del Padre, sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo hacemos cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios para declarar una palabra? Es profetizar lo que el Padre está sintiendo, lo que el Padre está pensando, lo que el Padre está queriendo, está siendo depositado a través del Espíritu de Dios en tu vida para que tú y yo podamos hablarlo
y declararlo. Es por eso, mis amados hermanos, el Padre está tan contento y anhela tanto hablar y declarar palabras, pero sobre todo con gente, con hijos que estén conectados a su espíritu. Hoy muchos quieren declarar y profetizar, pero pocos quieren caminar en el espíritu. Porque profetizar se profetiza en el espíritu y no en la carne. Se profetiza en las convicciones y no en las emociones. Mis amados hermanos, esta escuela es para nosotros poder estar alineados a la voluntad del Padre y no a nuestras propias emociones. Si nosotros vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está lleno de pura comunicación. Está lleno de palabras proféticas. ¿A causa de qué? De lo que el Padre suelta sobre sus hijos. Desde Génesis vemos claramente cómo el Padre, en Génesis 1:1 dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz de los abismos. Y dice el segundo versículo: y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Digo conmigo, la palabra. ¿Qué es lo que dijo el Padre? La palabra. Wow, entonces podemos ver claramente algo, que el Padre antes de declarar lo pensó, antes de soltar algo lo pensó, lo imaginó. Esto es curioso. ¿Por qué? Porque profecía es declarar los pensamientos del Padre sobre la tierra. Lo que hizo el Padre fue profetizar, y la profecía trajo cumplimiento creando algo. Entonces, ¿qué cosa es la profecía? Los pensamientos del Padre para soltar la palabra. ¿Quién es la palabra? Es Cristo. Es Cristo que suelta la palabra. Es decir, a través de Cristo, que es la palabra, hay el poder creativo. Tremendo. Es por eso que cuando Jesucristo vino sobre la tierra, Él dijo: mis palabras son vida y son espíritu. Wow. Es decir, Él dijo que la palabra profética era vida y era espíritu. ¿Por qué? Porque cuando algo es soltado a través del espíritu, va a traer vida sobre algo que está muerto. Va a empezar a crear a causa de la palabra profética, sin ser profeta. Entonces podemos ver claramente cómo el espíritu y los dones del espíritu están conectados con el mover profético. Están conectados claramente con el mover profético. Adán, cuando fue creado y formado en el Edén, Edén representa y significa lugar de delicia. ¿Cuál era el lugar de delicia de Adán? Era el Edén. ¿Por qué era lugar de delicia? No porque tenía de todo, no porque estaba rodeado de animales, de frutos, no, era el lugar de delicia. ¿Sabes por qué? Porque el Padre todos los días se comunicaba con Adán. Wow. No puede haber algo tan delicioso, tan hermoso, tan sublime en tener una conexión directa con el Padre. Es por eso que por el primer Adán entró el pecado, pero por el postrer Adán entró la salvación, entró la redención. Es decir, por un Adán perdieron el lugar de delicia, el Edén, la conexión directa con el Padre, pero por el postrer Adán pudimos recuperar el Edén, es decir, nuestra comunión, nuestro lugar de delicia, nuestra relación con el Padre, ¿a través de qué? Del Espíritu. Entonces, cuando Adán se comunicaba con el Padre, recibía instrucciones proféticas, recibía palabra profética. ¿Para qué? Para poder ejecutar. Tú no puedes declarar una palabra profética si no te fue dado del mismo Padre, porque en vez de traer palabra de dirección, vas a traer palabra de confusión o división. ¿Cómo así que estás hablando por ahí acerca de este tema? Podemos ver claramente que como seres humanos nosotros no tenemos capacidad de soltar algo y cambiarle la vida a alguien. Pero si hay una palabra de Dios, podemos formar, transformar y crear algo a través de lo que el Padre está hablando y utilizando tu boca. Podemos ver cómo Dios le dio esa autoridad en la vida de Adán para poder darle nombres a los animales, y no solamente nombres, sino que a través de lo que él hablaba en esos animales, les formó el carácter, les formó la personalidad, les dio la función. Esto es tremendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Adán? Le estaba profetizando: tú vas a ser perro, tú vas a ser gato, tú vas a ser águila, tú vas a ser elefante. No solamente le dio el nombre, sino también le dio la función. ¿Y cómo pudo hacerlo eso Adán? A través de una palabra profética direccionada por el Padre, puesta en su vida para poder fluir
fluir proféticamente y sin ser profetas, perdón. Alguien tiene que declarar y escribir: aunque no sea profeta, soy profético. Aunque no soy profeta, soy profético a causa de que portas el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo tú vas a poder fluir proféticamente? Teniendo tu relación con el Abba, teniendo tu relación en el lugar de tu delicia. La Biblia dice que Edén era el lugar de delicia. Edén es igual el significado lugar de delicia. Es por eso que Adán se comunicaba todos los días con el Padre. Muchos quieren profetizar, pero pocos quieren tener su Edén. Pocos quieren tener relación con el Padre. Pocos quieren comunicarse con el Padre. Donde hay relación hay comunicación, y donde hay comunicación hay palabra profética. Claramente vemos desde el Edén, desde el Génesis, luego nos vamos al Apocalipsis. Wow, esto es tremendo, porque mientras Juan estaba teniendo una experiencia sobrenatural, uno de los consiervos les dice en Apocalipsis 19:10: mira, ¿sabes qué, Juan? Yo soy consiervo tuyo. Adora al Padre, porque el espíritu de profecía, wow, ojo aquí, el espíritu de profecía va a dar testimonio de Jesucristo a través de tu boca. Entonces podemos ver claramente que Juan, estando adorando al Padre, va a activar algo sobrenatural, que el espíritu de profecía, que es Cristo, va a hablar a través de su boca. Tremendo. Entonces podemos ver claramente algo aquí, que el Padre está dispuesto a que tú profetices para revelarnos todos los secretos del cielo, de su pensamiento, para nosotros poder declararlo a través de la boca de un ser humano, que se activa mediante la adoración. Pero para que tú puedas activar eso, la adoración no solamente es traer un cántico bonito. La adoración es tener un estilo de vida conectado a la voluntad del Padre las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, todos los días de tu vida. Cuando tú oras, lo que haces es: tú te comunicas con el Padre, tú buscas al Padre cuando tú oras. Pero cuando tú adoras, el Padre te busca a ti. ¿Y para qué te busca el Padre? Para hablarte, para comunicarte, para tener intimidad contigo, para declararte palabras y tú puedas entender. Mis amados hermanos, Dios es espíritu, y tú vas a poder comunicarte con el Padre a través del espíritu, no a través de las emociones. Es por eso que cuando nosotros vivimos conectados a la voluntad y vivimos conectados al espíritu, vamos a poder discernir los pensamientos, los sonidos, los sueños, las visiones, las palabras e incluso el silencio de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que camina en el espíritu conoce cómo su Padre también le habla, se comunica. Mis amados hermanos, el propósito de Dios en este tiempo y desde antes es poder comunicarse con sus hijos, tener una relación con sus hijos, pero sobre todo que tú y yo podamos vivir conectados a su presencia, vivir conectados a su voluntad. Entendiendo esta base fundamental, que es el Espíritu de Dios, es un espíritu profético que está listo para hablarnos y movernos de una manera sobrenatural. Quiero entrar de lleno a lo que es los dones del Espíritu y el mover profético. Los dones del Espíritu y el mover profético. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. 1 Corintios 12, 1. Si tú tienes Biblia, anótalo, porque va a bendecir mucho tu vida. El apóstol Pablo suelta una palabra y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Wow. El apóstol Pablo nos está dando un gran mensaje. No ignores, no pases por alto, no veas que es algo solamente superficial. No quiero que lo tomes como algo ligero. El apóstol Pablo nos está diciendo: no ignoremos acerca de los dones espirituales. Esta declaración va a los hijos y a las hijas. La Biblia dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. El pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Hoy en día muchos estamos ignorando, pero también muchos estamos abusando a causa de este tema. Muchos hoy ignoran los dones del Espíritu, pero otros abusan con los dones del Espíritu, y necesitamos tener un equilibrio. ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice: no ignores los dones espirituales? ¿Sabes por qué? Porque tiene una importancia. Porque todo lo que viene del Espíritu trae una importancia.
Recordemos lo que mencionamos, Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder. ¿Poder de quién? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu. Wow. Mira, los dones viene acompañado. Los dones es el paquete que viene acompañado con poder y gloria del Espíritu de Dios sobre tu vida. Entonces, cuando el Espíritu viene sobre tu vida, no solamente te llena de poder, sino que te da una serie de regalos. Dones es regalo. Dones es dádivas. Dones son presentes dados por Dios a través del Espíritu para tu vida. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo nos enseña algo, que tú no tienes que ignorar cada regalo que te da el Espíritu. Tú no tienes que ignorar cada don. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de parte del Espíritu es para cumplir una función y ejercer tu propósito sobre la tierra. ¿Con qué fin? De glorificar a Dios, bendecir a tus hermanos y ser de bendición. Debemos orar para que nuestros ojos espirituales se abran y podamos entender y conocer que estos dones están tan vigentes para poder caminar en cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, tenemos que ser sabios. La ignorancia nos lleva a criticar. La ignorancia nos lleva a juzgar. Este es el mejor tiempo que en vez de criticar y de juzgar, nos vayamos a la palabra y nos conectemos a su Espíritu, para que sea el mismo Padre que a través de su palabra y a través de su Espíritu enseñándonos y llevándonos por el camino correcto. Es por eso tú no debes de ignorar cada palabra que está escrita en la Biblia, porque hay un mensaje poderoso a través del Espíritu Santo para ejecutarse, para traer cumplimiento. Hoy más que nunca los dones del Espíritu de Dios están tan vigentes. ¿Para qué? Para que tú puedas cumplir el propósito del Padre sobre la tierra. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 11. Muchos se preguntan, ¿cuáles son esos dones? ¿Cuáles son esos dones que estamos hablando? Hoy vamos a hablar acerca de los 9 dones. Dice la palabra, versículo 8 del capítulo 12, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros lo que dio es hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Por todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como a Él quiere. Entonces, ¿quién es el que te da los dones? El que reparte los dones como Él quiere es el Espíritu Santo de Dios. Hay dones dados por el Padre, hay operaciones dados hay operaciones dados por el Padre, hay dones dados por el Espíritu y hay dones dados por el Hijo. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los dones dados por el Espíritu, que son don de sanidad, don de fe, don de interpretación de lengua, don de discernimiento de espíritu, don de ciencia, don de sabiduría. Y estos dones son fundamentales en la vida de un hijo y de una hija de Dios. ¿Para qué? Para poder cumplir una vez más el propósito del Padre en el lugar donde te puso, en el lugar donde te estableciste, en la iglesia que tú te encuentras, a través de ese fluir profético. Una vez más, el fluir profético es fluir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, conociendo y entendiendo el propósito del Padre sobre mi vida en la tierra, equipándome a través de los dones espirituales. Yo no sé cuántos están entendiendo. Y si tú estás entendiendo, pon gloria a Dios. Porque el Padre te está equipando, el Padre te está edificando, el Padre te está estableciendo y direccionando. Amén. Ahora, estos 9 dones vamos a dividirlos en 3 grupos fundamentales. Vamos a dividirlo en dones de revelación, en dones de poder y en dones de expresión. Son 9 dones divididos cada uno en 3 grupos. Miren lo que sucede. ¿Cuáles son los dones de revelación? Tenemos el don de sabiduría, el don de ciencia, de conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. Los dones de poder tenemos el don de fe, el don de hacer milagros, el don de sanidades. Y los dones de expresión tenemos
los dones de lenguas, los dones de interpretación de lenguas y el don de la profecía. Tremendo. Vemos claramente tres grupos fundamentales que fluyen casi de una manera igual, pero no es igual, sino es similar, trayendo un propósito diferente, trayendo una función diferente, pero con un mismo propósito. ¿Qué cosa es? Llevarnos al propósito del Padre, llevarnos a los pies de Cristo, mostrándonos la verdad. Y queremos iniciar hablando con respecto a los dones de expresión. Los dones de expresión, como bien hablamos, que son los dones de lengua, el don de profecía y el don de interpretación de lengua. Tú tienes que entender algo, mi amado hermano. Cualquier persona puede decir, así dice el Señor. Y no fue Dios hablando. Cualquier persona puede decir, así dice Dios. Y te pueden soltar un montón de palabras, entre comillas, proféticas. Pero no es Dios hablando. Cualquier persona puede hablar lenguas. Y quizás no fueron lenguas de Dios. ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre los dones de expresión? Que tú puedes declarar algo, pero tú no puedes producir algo. Wow. Alguien tiene que anotar. En los dones de expresión tú puedes declarar algo, pero si esos dones de expresión no están conectados al propósito y al Espíritu de Dios, no produce nada. Vimos que desde el Génesis, cuando el Espíritu profético habló, creó. Es decir, la palabra profética guiada por el Espíritu trae vida, crea algo, direcciona. ¿A causa de qué? De ser guiados por el Espíritu. Entonces, los dones de expresión son uno de los dones más importantes de los 9 dones. ¿Por qué? Porque a través de estos dones vamos a reflejar los pensamientos de Dios sobre la tierra. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque a través de los dones de poder, a través de los dones de interpretación, son dones que vamos a expresar, a manifestar, pero los dones de expresión son dones que vamos a interpretar o dar a conocer lo que el Padre está diciendo. Y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Hoy en día todo el mundo se cataloga como profetas. Yo conozco muchas personas que se catalogan como profetas. Y nuestra misión no es ofender ni dañar esto, sino es edificar. ¿Por qué? Porque recuerda algo, que la palabra profética jamás regresa vacía. Pero toda palabra profética tiene que ir complementado a la Biblia. Y cada palabra que Dios da trae un cumplimiento. Hay dones, hay palabras, hay expresiones que se sueltan y ni siquiera un milagro se produce. Pero toda palabra que es soltada desde el trono de Dios produce algo. Produce algo. Yo no sé cuántos están allí. Es necesario que la palabra produzca algo en la vida de alguien cuando es direccionada por Dios. Es por eso que el primer don que vamos a hablar es el don de la profecía. El don de la profecía es una expresión del Espíritu Santo de Dios. Es una expresión inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Esto es tremendo. El don de profecía no es una palabra soltada premeditada, es decir, no es una palabra creada en el pensamiento. No es una palabra creada en lo que yo creo o en lo que yo pienso o en lo que yo veo. El don de la profecía es una expresión inspirada por el Espíritu Santo de Dios de una manera genuina. Ojo aquí. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo te habla y te revela algo para que tú puedas soltar, aún ni siquiera tú mismo habías pensado en ello, ni siquiera sabías. Pero cuando el Espíritu te inspira y te revela, eres tú fluyendo. Pero el don de profecía fluye en 3 puntos fundamentales. ¿En qué cosa es? ¿Qué es lo que manifiesta el don de profecía? Edificación, exhortación y consolación. Ojo aquí. Edificación, exhortación y consolación. Muchos creen que profetizar es ser profetas. No. El hecho que tú profetices no te llama ni te cataloga ser profeta. Porque quizás puedes fluir en un don. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo del 3 al 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ojo aquí. El que profetiza habla a los hombres ¿para qué? 3 puntos fundamentales. Edificación, exhortación
y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice que debemos anhelar los dones mayores. Y entre ellos está el don de profecía. ¿Para qué? Para no solamente ser edificados nosotros mismos, sino ser edificado la vida de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pues ser consolado y ser exhortado. Miren, el don de profecía es un don completo. Sin embargo, el don de lenguas necesita otro don para poder ser completado. ¿Cómo así? El don de profecía es un don completo. ¿Por qué? Porque podemos recibir algo de parte de Dios para poder soltarlo. Pero el don de lenguas es un don incompleto que damos y recibimos de parte del Espíritu, pero necesitamos otro complemento para poder interpretar lo que estamos hablando. Es decir, el don de profecía, mis amados hermanos, es la expresión fluida por el Espíritu Santo de una manera genuina. Hoy quiero compartirte un testimonio, algo que a mí me pasó. En cierta oportunidad me invitaron a una iglesia de como invitado. Estuve ahí y me dijeron, hoy va a haber palabra profética. Hoy nuestra profeta estará soltando una palabra profética. Y bueno, yo me gocé, dije, gloria a Dios, vamos a recibir lo que Dios tiene, lo que Dios va a hablar. Fui ese día y al momento de que empezaron a ministrar, crearon una atmósfera de adoración muy bonita. Esperaron como media hora de una atmósfera de adoración y la profeta empezó a profetizar, empezó a hablar en lenguas y luego después profetizaba, hablaba en lenguas, profetizaba, hablaba en lenguas y profetizaba. Como hombres de Dios, la palabra nos enseña que nosotros debemos juzgar la profecía, no al profeta, no al varón, la profecía, porque cuando tú juzgas la profecía vas a poder interpretar, discernir si es la emoción que está hablando o es el espíritu que está hablando. ¿Cuántos dicen amén allí? No todo el que viene y te profetice es porque Dios está hablando. Es por eso que cuando tú recibes una palabra profética y estás conectado en el espíritu, tú puedes discernir y conocer que es Dios que está hablando. Pero cuando tú no estás conectado al espíritu, si alguien viene y te dice mañana tienes un carro, tú te emocionas, das gloria a Dios y le das una ofrenda. Es por eso que muchos han abusado acerca del ministerio, don y el espíritu de profecía. ¿Por qué? Por la ignorancia. Por eso la palabra dice, y comencé diciendo que el pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, porque le faltó revelación, porque le faltó palabra para poder ser guiada, instruida. Mis amados hermanos, vuelvo al testimonio. La persona que me invitó me dijo, ¿qué te pareció el servicio? Y dije, wow, tremendo el servicio, tremenda palabra, tremenda profecía. Sí, me dice, es la profeta de la casa. Yo quedé en silencio y dije, gloria a Dios, qué bueno, porque Dios la usa de una palabra muy bonita de edificación, de exhortación y de consolación. Sí, tremendo. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta congregación llamaban profeta a aquella hermana. Pero algo que a mí no me cuadró a causa de poder discernir es que esta hermana, aunque lo denominaban profeta, no era profeta, sino que era una hermana que fluía en el don de profecía. ¿Por qué? Porque era necesario para esta hermana que siempre tiene que ver alabanza y adoración, para que ella se pueda conectar con el Espíritu de Dios y pueda profetizar. Y podemos ver claramente que el espíritu de profecía solamente fluye en tres áreas. Y cuando lo mencioné en un inicio, cuando una vida está conectada en adoración. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Cristo empiece a dar testimonio a través de tu boca. Pero el ministerio profético es muy diferente. El ministerio profético, tú no esperas entrar en un momento de atmósfera de gloria, porque tú vives en una atmósfera de gloria. Es por eso que el profeta Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Wow. Es decir, nos enseñó algo, que para profetizar no tengo que crear una atmósfera, tengo que ser la atmósfera. Alguien debe entender esa palabra. La profecía no debe ser usada para guiar a las personas ni para corregir los pecados y errores de la gente. Ojo aquí. Debemos usar la palabra de Dios para corregir los posibles fallos de nuestros hermanos.
Hoy, muchas veces lo que hacemos es endiosamos a una persona a causa de la palabra profética. La única persona, lo único que corrige, instruye y direcciona es la palabra de Dios. Alguien tiene que entender eso. Mis amados, las tres áreas de edificación, exhortación y consolación. La edificación lo que hace es te establece. La edificación lo que hace es te planta. La edificación que hace es te fortalece. ¿Y qué más hace la exhortación? La exhortación no te acusa, la exhortación no te tumba, la exhortación no te destruye. Muchos creen que la exhortación es gritar. No. La exhortación es igual, es en alentar. Lo que hace el Espíritu es decir, te alienta. A causa de que una palabra profética te exhorta, te alienta, te da ánimo y te consuela para que tú sigas avanzando. Es decir, el don de profecía lo que hace es que los hermanos, la gente, la iglesia, vuelva el corazón de los hermanos al Padre. ¿A qué? Al arrepentimiento. Tremendo es esto. El don de profecía no solamente es para ir y decir, así dice el Señor. ¿Cómo tú vas a poder fluir en el don de profecía? Cuando la palabra vive en tu vida. A cuanto mayor palabra, tú vas a poder interpretar y conocer cuándo el Padre va a hablar para que tú puedas soltar algo. No debemos creer a toda persona que diga, así dice el Señor. No debemos creer a toda persona que diga, así dice el Señor. Tenemos que aprender a juzgar la profecía. Y para juzgar la profecía, tú tienes que estar conectado en el Espíritu y tienes que conocer palabra. Es por eso hay errores, es por eso que se malinterpreta, es por eso que se daña al cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, yo conozco muchas personas que han estado en el altar y han dicho, así dice el Señor, tan solo por quedar bien con el pastor o recibir una muy buena ofrenda. Pero ese es un gran error. Alguien tiene que poner en esta hora, estoy aprendiendo, estoy en una escuela, porque en la escuela se aprende, se corrige. Tú eres esa generación genuina que el Padre está levantando para hablar lo que el cielo quiere que hables, para hablar lo que el Espíritu quiere que hables y no hable tus emociones. Pero para eso tú tienes que estar instruido en la palabra. Tú tienes que estar fundamentado en la palabra para que no sea tu emoción ni tu ego hablando, sino que sea la palabra de Dios conectada a tu espíritu y pueda fluir de una manera sobrenatural. El don de profecía siempre va a glorificar a Dios, exaltará al Cristo y además traerá consuelo, ánimo y edificación a nuestras vidas. Es por eso que debemos tener claro. Tenemos que tener claro esto. Mis amados, en 1 Corintios 14 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en otras lenguas, ¿qué se aprovechará? Si no es hablar con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina. Podemos ver claramente esto que nos muestra que el hablar con revelación y hablar con profecía son dos cosas distintas. El don de profecía es para edificación, para exhortación y para consolación. No es para revelación. Muchos creen que profetizar es dar solamente una revelación. No. Claramente en 1 Corintios 14:6 nos dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en otras lenguas, ¿qué provecho van a sacar? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Tremendo. Es decir, la profecía nos lleva solamente a 3 clases, pero para nosotros poder tener dirección tenemos que hablar con revelación. Y para que se te active la revelación, no es solamente diciendo así dice el Señor, sino que es lo que dice la Biblia con respecto a tu vida y con respecto a mi vida. Cuando un profeta puede hablar de acontecimientos futuros, ya que los profetas, ¿quiénes son esas personas que pueden declarar o revelar cosas futuras? No son las personas que fluyen en el don, sino son los profetas que fluyen en el don y en la revelación. Mis amados, por eso hay graves errores. ¿En qué? En que muchas veces porque uno fluye en profecía, lo tomamos como profeta, a tal punto que paramos consultando a estos varones o mujeres de Dios y lo que le causamos es un daño en su ego. Y lo tratamos como brujos o adivinos diciendo o pidiéndoles palabra profética.
pensando que ellos nos van a decir el futuro. Es un grave error y debemos tener mucho cuidado. La Biblia habla y enseña que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Este pasaje no dice que eran profetas, dice que profetizaban. No dice que eran profetas, dice que profetizaban. ¿Saben? Solo dice que profetizaban. Pablo estaba haciendo, ¿qué cosa? Edificado. Estas mujeres no le estaban declarando el futuro. Estas mujeres lo que estaban haciendo lo estaban edificando, lo estaban exhortando, lo estaban consolando. Pero ¿sabes? Sin embargo, cuando aparece el profeta Ágabo y empieza a proclamar lo que iba a suceder a través del Espíritu en el futuro, su mensaje habla acerca de lo que iba a acontecer a Pablo en un futuro próximo. Las hijas de Felipe operaron en el don, pero el profeta Ágabo operó en la revelación. Tremendo aquí. Es decir, el don solamente fluye en 3 áreas. ¿En qué? En edificación, exhortación y consolación. Pero el profeta puede fluir en edificación, exhortación, consolación, revelación, ciencia, milagro, fe, sobrenaturalidad. Porque es otro tipo de atmósfera, otro tipo de operación. Amén. Espero que hayamos quedado claro en esta área del don de la profecía. ¿Todos podemos profetizar? Claro que sí. Si tú tienes el don, vas a profetizar. ¿Cuándo vas a profetizar? Cuando hay una atmósfera de gloria, cuando haya compañías proféticas, no cuando tú quieres, sino cuando el Espíritu de Dios te guía. Amén. El siguiente don, vamos a hablar acerca del don de lenguas. Mira, ¿qué cosa es el don de lenguas? El don de lenguas es la expresión inspirada ¿por quién? Por el Espíritu. Tanto el don de profecía como el don de lenguas, todos los dones son inspirados por el Espíritu. Es decir, es un idioma desconocido. Es un idioma que ni el diablo conoce. Es un idioma que solamente el Dios tuyo y mi Dios conoce a través del Espíritu Santo. Mira, este mensaje va dirigido a la iglesia. Este mensaje va dirigido a la... Este es el único don que no vemos en el Antiguo Testamento. Este es el único don que no podemos ver en el Antiguo Testamento. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña algo, es que el don del don de lenguas es un don incompleto. ¿Por qué es un don incompleto? Porque es un don que para nosotros poder entenderlo necesitamos la interpretación. Ojo aquí, hay 2 cosas muy diferentes entre la interpretación y la traducción. El don de lenguas necesita ser interpretado, no traducido. ¿Por qué? Cuando hablamos en lenguas, es nuestro espíritu quien habla. Está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, si estás anotando. Nosotros hablamos en lenguas, pero el Espíritu Santo, quien nos da las palabras que decimos, lo que decimos sale de nuestra alma, no sale de nuestro entendimiento. Esto proviene de nuestro espíritu. Es decir, el don de lengua necesita ser interpretado, no traducido. ¿Por qué? Porque tú puedes pasar horas hablando en lenguas, pero se puede interpretar en cuestión de minutos. Pero una traducción es poder hablar horas en lenguas y traducirlo horas. ¿Me dejo entender? Pero interpretarlo, tú puedes hablar horas, pero puedes interpretarlo en un minuto. O puedes hablar un minuto y puedes interpretarlo en horas. Es por eso que es un don incompleto. Es un don que necesita llevar de la mano. ¿Con quién? Con la interpretación de lenguas. Cuando oras en lenguas, estamos orando la perfecta voluntad de Dios. Tremendo. ¿Es bueno orar en lenguas? Claro que es bueno orar en lenguas. Pero debemos entender cuándo y cómo debemos orar en lenguas. Porque la Biblia atina que hablar en lenguas es hablamos misterios con Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Hablar en lengua somos nosotros que hablamos misterios con el Padre. Y no solamente eso, sino que nosotros mismos somos edificados porque a través del Espíritu hablamos con el Padre misterios. ¿A causa de qué? Del Espíritu. Nuestro Espíritu es el que ora. ¿Y qué más? Bendecimos y damos gracias a Dios. Entonces, cuando hablamos en lengua, hablamos a Dios. ¿Por qué? Porque es tu espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Y es allí donde una vez más recalcamos y como iniciamos
que el Padre quiere hablar y comunicarnos a través de ¿qué? De su Santo Espíritu, a través de nuestro espíritu. No hablamos, cuando hablamos en lengua, no hablamos al diablo, ni el diablo entiende lo que hablamos, porque es un lenguaje divino. El diablo no entiende. La afirmación que debemos reprender al diablo en lenguas no es bíblica. Hay muchos que dicen, reprende al diablo en lenguas. El diablo ni siquiera entiende lo que tú estás hablando, porque esa lengua va dirigida a Dios, no al diablo. Esto es algo que tú tienes que entender como gente profética, como una generación profética. Que el don de lenguas te ayuda a ¿qué? A recibir edificación a tu propia vida. Pero tú puedes llevar edificación a la iglesia con el don de lenguas, claro que sí, siempre y cuando haya un intérprete, una persona que fluye en el don de interpretación. ¿Para qué? Para traer ¿qué cosa? Edificación, para traer exhortación y consolación. Vamos al tercer punto o al tercer don, que es el don de interpretación de lenguas. Una vez más, una expresión inspirada por el Espíritu Santo de Dios en un idioma conocido, declarando lo que ha sido dado por medio del don de lenguas. Wow. Entonces, ¿qué cosa es el don de interpretación de lenguas? Es la expresión dada por el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a interpretar lo que fue dado en el don de lenguas. Una vez más, vemos claramente que interpretación es muy diferente y muy distinto que aclaración, que interpretación es totalmente distinto que traducción. Cuando tú interpretas solamente vas a dar a entender lo que fue dado, a dar a conocer lo que fue hablado. Puedes hablar mucho tiempo, muchos minutos, pero en cuestión de segundos o en cuestión de minutos tú puedes dar a conocer el mensaje que Dios ha venido hablando. Mira, es llamado don de interpretación porque no se traduce el mensaje, sino que se revela, se interpreta. Cuando el don de interpretación esté en operación en la iglesia, va a recibir edificación, va a recibir consolación, va a recibir exhortación. Podemos ver que estos dos dones, tanto el de lenguas como la interpretación de lenguas, fluye como un don de profecía o un don profético, porque traen edificación, exhortación y consolación. Es el mismo Espíritu de Dios hablando y siendo interpretado a causa de lo que el Padre está hablando. Primera de Corintios 14:26, si estás anotando, dice así: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Con qué fin es el don de lenguas y la interpretación de lenguas? Es para la edificación. Es para la edificación. Con estos tres dones podemos poder adjuntar en los dones de expresión, como veníamos hablando, don de profecía, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Necesitamos caminar no solamente en el fluir, sino en la palabra para caminar y fluir de una manera correcta. Mis amados, aquí venimos al segundo grupo, que son los dones de revelación. Los dones de revelación, como su misma palabra dice, nos revelan algo. Mientras que la expresión nos expresa algo para producir, la revelación nos revela algo. ¿Y qué cosa nos revela? Algo que tú y yo no conocemos. Es por eso que es un don. Y es dado a conocer a través del Espíritu Santo. Aquí podemos ver claramente los dones de sabiduría, el don de ciencia o palabra de conocimiento y el don de discernimiento de espíritu. Mira lo que dice en el don de sabiduría. El don de palabra de sabiduría es una revelación dada por el Espíritu. Una vez más, don profético, don del Espíritu. Con los propósitos para poder conocer los planes del Padre, de Dios, en el futuro. Vemos claramente el don de sabiduría nos ayuda a entender los planes de Dios en el futuro. La palabra de sabiduría que fue dada a Felipe, miren,
Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Muchos dirían, esto fue una profecía, esto fue una palabra profética. No, esto fue una palabra de sabiduría. Porque la palabra de sabiduría lo que hace es, nos da instrucciones. La palabra de sabiduría lo que hace es, provoca en ti algo, instrucción. Miren lo que dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, en un lugar oscuro, la palabra de sabiduría, que es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, te hará entender por qué camino tú puedes andar, por qué camino tú puedes ir. Es por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte. Pero hay uno que es el camino, es la verdad y es la vida. Ese uno es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra es lumbrera, la palabra trae luz al camino. Es decir, nos da sabiduría, dirección, instrucción por dónde y cuándo debemos caminar. Es un don fundamental en nuestra vida. Por eso todo ser humano, toda persona tiene que caminar de acuerdo a la palabra. Y cuando tú caminas a la palabra, la sabiduría para poder recibir instrucciones se activa de una manera sobrenatural. Aquí viene el siguiente don, que es la palabra, el don de ciencia o la palabra de conocimiento. Es una revelación dada por el Espíritu. El don de ciencia es el don que el Padre te da y te abre la eternidad para poder conocer detalles que tú y yo no conocemos del pasado y el presente de alguien. El pasado y el presente de alguien. Miren, ¿qué es lo que sucede? Que ¿por qué Dios permite y te da estos dones? No para que tú seas glorificado, sino para que Él sea exaltado y puedas dar a conocer a las personas que Dios conoce y está aún en los mínimos detalles que tú tienes. Mis amados hermanos, cuando tú entiendes estos dones, tú vas a poder caminar y glorificar al Padre con lo que Él te ha dado para que Él pueda ser conocido. El don de ciencia es el don que es la eternidad se te abre. ¿Por qué la eternidad se abre? Porque en la eternidad no hay ni principio ni fin. Y en la eternidad es el Cairo de Dios. Tú puedes entrar en el pasado y el presente de la persona, obteniendo y conociendo, y se te son revelados cada detalle, aún insignificante para ti, pero muy significante para la persona que Dios te está mostrando. Miren, la palabra de conocimiento produjo algo en la vida de Pedro, en la vida del apóstol Pedro. Dios le reveló algo a Pedro a través de una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento. ¿Cuántos se acuerdan aquel acontecimiento en Hechos capítulo 5, versículo 1, 4? Te lo voy a parafrasear, pero si estás anotando, Hechos capítulo 5, versículo 1 y 4. El apóstol Pedro, cuando llegaron una pareja de esposos, Ananías y Zafira, tratando de mentir acerca de una venta, vino este hombre y le dijo: ¿sabes qué? Ya hicimos una venta y queremos darlo para la obra de Dios. Y dijeron un monto que no era real. El apóstol Pedro, por una palabra de conocimiento, por una palabra de ciencia, conoció las intenciones del corazón, pero conoció lo que ellos habían hecho. Aunque nadie les había contado, sino que se les fue revelado por el Espíritu. Y sabes, el apóstol Pedro dijo: ¿por qué has tratado de engañar al Espíritu Santo de Dios? Y ojo aquí, nota aquí la palabra de Dios. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres y no has mentido a Dios, le dijo el apóstol Pedro. Pero lo que me impacta es: ¿por qué has tratado de engañar al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué has permitido? ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu fue quien le reveló a Pedro esa palabra de conocimiento y de ciencia. Y lo que sucedió es que este hombre cayó muerto, la mujer cayó muerta. ¿A causa de qué? De una palabra de ciencia. Al punto voy es que se le fue revelado en la eternidad lo que ellos habían realizado. Entonces, la palabra de conocimiento de ciencia te abre la eternidad para poder conocer detalles que el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo conoce y se te revela.
La palabra de conocimiento en la vida de Juan. Podemos ver cómo Jesús le reveló la condición espiritual de ¿qué? De todas las iglesias en el Apocalipsis, en la iglesia en Asia Menor. Juan no sabía nada, pero el Espíritu Santo de Dios le reveló la condición de cada iglesia. La palabra de conocimiento y sabiduría en la vida de Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos. Hechos 10:19. Podemos ver claramente que en el verso 19 ocurre algo. Hay una palabra de ¿qué? De conocimiento. Pero en el versículo 20 hay una palabra de ¿qué? De instrucción, de sabiduría. Es decir, el apóstol Pedro recibió y le dijo: ¿sabes qué? Hay hombres que te vienen a buscar. Pero se le activó la ciencia, pero también se le activó el don de conocimiento, de sabiduría. Levántate pues y anda. Wow, aquí vemos una instrucción y una revelación a través de la ciencia y del conocimiento. Entonces la palabra la palabra de ciencia lo que hace solamente te revela detalles para poder caminar conforme el Padre quiere que tú camines. Otro de los puntos que la palabra de ciencia, ¿qué otros hombres caminaron en palabra de ciencia? Vemos claramente cómo la vida de Ananías, este hombre que estando orando, Dios le revela lo que había sucedido con el apóstol Pablo. Con el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9 versículo 11 hubo una palabra de ciencia, y no solamente una palabra de ciencia, sino que trajo una palabra de sabiduría. Cuando recibe la palabra de ciencia, el Padre le revela lo que había sucedido con Pablo, pero no solamente recibió una palabra de ciencia, sino que recibió una palabra de sabiduría, instrucciones para él hacer algo con Pablo. Claramente vemos, ahora bien claro, ¿por qué es tan importante el don de ciencia? Para poder conocer áreas que el Padre quiere tratar en cada vida. ¿Cómo yo puedo fluir en el don de ciencia? Vamos a hablarlo en otro video. Pero el don de ciencia es un don dado por el Espíritu para poder no glorificarte tú, sino glorificar al Dios Todopoderoso. Y hacer entender al pueblo que una vez más Dios está aún en los mínimos detalles de tu vida y de nuestra vida. Mis amados, y aquí viene el tercer don en estos dones de revelación, que es el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu es la habilidad inspirada por el Espíritu Santo de Dios para reconocer, ojo aquí, presencia y manifestación de espíritus. Wow, esto no lo hace cualquiera. Les abro mi corazón. Para mí esto es uno de los mejores dones, el discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú disciernes a través del Espíritu, tú vas a poder reconocer y entender cuál es lo bueno y cuál es lo malo, cuál es lo verdadero y cuál es lo falso. Es por eso que este don nos permite ver el mundo espiritual. Este don nos permite ver el mundo espiritual de una manera tan clara. Necesitamos gente que se mueva en el don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque a través de ello nosotros vamos a poder anticiparnos ante cualquier ataque demoníaco y poder conocer los planes de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos se acuerdan lo que sucedió en Hechos capítulo 16, versículo 16? Que mientras que el apóstol Pablo se iba a la oración, una muchacha le dijo: abran paso, que ahí vienen los hijos del Dios Altísimo. Viendo eso, Pablo, él volteó y echó fuera ese espíritu de adivinación. Mi pregunta es, ¿a quién de ustedes no les gustaría que le digan hijos del Dios Altísimo, hombres del Dios Todopoderoso? Quizás a todo el mundo. Pero Pablo no se movió con lo que vio ni con lo que escuchó, sino lo que él pudo discernir a causa del espíritu, que un espíritu de adivinación estaba operando. Entonces, el discernimiento de espíritu te enseña algo, te enseña a reconocer, a discernir, que aunque parezca bonito por fuera, por dentro puede estar podrido, que aunque parezca verdadero por fuera, por dentro está falso. Pero ¿quién lo va a hacer?
no un emocionalista, no un sentimentalista, sino una persona que camina en el Espíritu Santo de Dios. Y para eso tú puedes desarrollarlo a causa de ¿qué? De la oración. ¿A causa de qué? De la intimidad. ¿Cómo? A través del ayuno. ¿Cómo? A través de la entrega al Padre Todopoderoso. Es por eso que cuanto más creces en espíritu, más mengua tu carne. Amén. Y para terminar en esta hora, vamos a hablar del tercer punto, del tercer grupo de dones, que son los dones de poder. Esos dones que a muchos les gusta, ¿verdad? Dones de poder. Los dones de poder ocurre algo. Mira, los dones de expresión dicen algo. Los dones de revelación revelan. Y los dones de poder hacen algo. Wow. En los dones de poder tenemos el don de fe, los dones de sanidades y los dones de hacer milagros. Mire, entonces, el don de fe. ¿Qué cosa es el don de fe? El don de fe es la capacidad sobrenatural para creer a Dios que hará algo imposible. Todos tienen fe, todos tienen fe. Todos tienen una medida de fe, todos tienen una medida de fe. Pero el don de fe es algo mayor, es algo sobrenatural. ¿Cómo así? Este don nos trae plena seguridad de que Dios hará lo que nos ha mostrado. Una vez más, el don de fe te da la seguridad en que Dios hará lo que Él te ha mostrado. ¿Cómo así? Dijimos desde un inicio que el espíritu es un espíritu profético. ¿Por qué? Porque te anticipa, te muestra. Pero ese espíritu profético viene activado con el don de fe. ¿Para qué? Que te hace creer lo que el Padre ya te ha mostrado proféticamente. Aún cosas imposibles. ¿Y cómo yo puedo activar ese don de fe? ¿Cómo puedo yo desarrollar el don de fe? A través de la palabra, porque la palabra viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Alguien está allí? Es por eso que cuanto más palabra haya en tu vida, la fe mayor se desarrolla. Pero el don es la habilidad dada por el Espíritu Santo de Dios para creer de una manera sobrenatural. Hay mucha gente que cree hasta cierto punto, pero el don de fe no ve nada imposible para Dios. Tremendo. El don de fe no es un fruto del Espíritu, es una fe que Dios otorga en ciertas ocasiones de una manera sobrenatural. Este tipo de fe es una fe especial y es extraordinaria. Es muy diferente a otros tipos de fe. Hay mucha gente que tiene fe dentro de la iglesia, pero el don de fe es una fe de los imposibles, que se atreven a creer más allá de lo natural. Es decir, el don de fe está basado en el conocimiento de la voluntad de Dios. El don de fe está basado en el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando una persona tiene el don de fe, conoce la voluntad del Padre y camina en esa voluntad, es por eso que le cree en lo imposible. No camina en lo que Él quiere. El hecho que tú tengas el don de fe no quiere decir que a todo el mundo estás diciendo y declarándole sanidad. Yo creo que vas a ser sano. No. Cuando tú caminas en el don sobrenatural de fe, tú eres guiado por la voluntad del Padre y le crees al Padre en lo que va a hacer, pero de lo que Él te mostró. ¿Me dejó entender? ¿Cómo así? Yo puedo estar pasando una crisis financiera, pero si el Padre me mostró la voluntad de lo que voy a suceder, yo estoy creyendo en la palabra que Él me ha dado, que aún esa crisis acabará en 2 semanas. Aunque los demás no puedan ver eso, yo ya conocí la voluntad del Padre a través del espíritu profético, a través de la palabra, y mi fe me hace que estar confiado y seguro para poder yo impartir a los demás, ¿qué cosa? Confianza, seguridad a través de la palabra. Es un don sobrenatural de poder, que esa fe va a activar algo sobrenatural para hacer visible el poder de Dios ante las demás personas. Muchas veces empezamos a creer y a declarar cosas por fe, y cuando nuestra fe nos llega y se debilita, Dios, ¿qué es lo que sucede? Y no ocurre nada. Muchas veces pensamos y creemos que Dios no nos escuchó. No. Una persona tiene que caminar de acuerdo a la voluntad del Padre. Y cuando tú caminas en la voluntad del Padre, vas a poder entender todas las cosas que sucedan en tu vida y poder declarar una palabra en fe, pero guiada en el Espíritu. Amén. Aquí viene el octavo don, que es los dones de sanidades. Es la capacidad sobrenatural para impartir sanidad a otras personas. Miren, la palabra dones, sanidades. Esta es una palabra en plural.
¿Por qué en plural? Es decir, los dones de sanidad no quiere decir que yo voy a empezar a causa de que yo tengo ese don, a todo el mundo voy a orar por sanidad. No, 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 no. Hay dones de sanidades que Dios te usa de una manera específica. Alguien tiene que entender esto. Miren, cuando ocurre esto, lo ideal sería que una persona tuviese dones de sanidad para todo el mundo y todas las sanidades ocurran. Pero cuando tú tienes dones de sanidades es porque hay muchas enfermedades, hay muchas cosas. Y Dios te equipa para un solo punto, para ciertas enfermedades. Te voy a dar un ejemplo. Tú puedes ser un médico, pero eso no te capacita que tú puedas sanar todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un médico, pero puedes ser un médico cirujano. Pero el ser un médico cirujano no te determina que tú puedas operar un cráneo, porque eso lo hace un neurocirujano. ¿Me dejo entender? Entonces, con el don que te da el Padre, dones de sanidades, te capacita en fluir en ciertas sanidades como especialista. ¿Para qué? Para traer un cambio sobrenatural en el lugar donde uno se encuentra. Por ejemplo, la especialidad de Felipe, por así decirlo, era la sanidad de los paralíticos y los cojos, como podemos ver en Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8. Mira lo que dice ahí. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Wow, podemos ver claramente algo, que había sanidad, un don de sanidades, paralíticos y cojos, una especialidad. Mis amados hermanos, ¿cómo voy a poder entender y conocer ese don en mi vida? A través del Espíritu. Cuando el Espíritu te guía en hacer algo, tú vas a empezar a revelarte, el Espíritu te va a empezar a revelar a qué fuiste llamado para poder fluir en esa área. Y por último, que es el último don, el don de hacer milagros. Es la capacidad sobrenatural para movernos en lo sobrenatural. Por este medio es donde ejecutamos milagros. Un milagro produce resultados que manifiesta el poder extraordinario de Dios. Miren, mis amados hermanos, el don de hacer milagros nos hace entender algo. Nos hace caminar de una manera natural, manifestando lo sobrenatural. En el don de hacer milagros es el don guiado por el Espíritu Santo de Dios para manifestar la gloria de una manera imposible para el hombre, pero posible para Dios. Y este es el mejor momento de que el Dios Todopoderoso está activando estos dones para que tú puedas manifestar glorias, señales y prodigios en el lugar donde tú te encuentras. El hacer milagros son cosas inusuales. Yo te quiero contar como testimonio, estamos viviendo este tiempo, estos dones de sobrenaturalidad. Hay cosas que ocurren, hay escarchas de oro que salen en las manos, aceites, cosas sobrenaturales, que quizás para el humano que no entiende e ignora puede decir brujería, puede decir truco, pero para el hombre y mujer de Dios que camina en el fluir del Espíritu Santo, entiende que son milagros de parte del cielo, trayendo un gran propósito sobre la tierra y haciendo conocer el poder sobrenatural en un mundo terrenal. Mis amados, teniendo el Espíritu Santo de Dios, tú puedes fluir en cualquiera de estos dones, con el único fin de que el Padre sea glorificado, de que Cristo sea glorificado y el pueblo sea edificado y el pueblo sea activado de una manera sobrenatural. En el lugar donde tú te encuentras, yo quiero orar por ti para terminar esta clase. Y le oro al Padre que tú puedas ser dimensionado a un nuevo nivel de gloria. Y que en esta hora sea el mismo Espíritu Santo de Dios activando en ti esos dones. Esos dones para que puedas caminar, edificar y traer una palabra fresca. Una revelación del cielo. Trayendo edificación, exhortación y consolación sobre la vida de los que están alrededor tuyo. Así que en el lugar donde tú te encuentras, yo quiero orar por ti. Padre, gracias por este tiempo, gracias por cada varón, por cada mujer conectado y conectada.
Señor, ellos han escuchado tu palabra. Ellos han entendido tu palabra. Te pido, Dios, que seas tú activando de una manera sobrenatural, Señor. Seas tú activándolos en cada don. Seas tú activándolos sus sentidos, Padre. Creemos en el mover profético tuyo, Señor. Porque es tu esencia, Señor. Y tu Espíritu Santo, amado Dios de la gloria, sea activando de una manera especial. Espíritu Santo, eres tú el que das, eres tú el que impartes. Eres tú y sé tú dando como a ti te plazca, Espíritu Santo de Dios. Porque en ti tenemos el poder. Porque en ti recibimos ese poder, esa habilidad y esos dones para poder caminar en lo sobrenatural. Padre de la gloria, te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Qué buen tiempo hemos pasado a través de esta enseñanza. Así que si fuiste edificado, te pido que puedas tú compartir este video, puedas comentar, puedas dar un like a este video y puedas suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que te puedan seguir llegando más notificaciones con estas enseñanzas proféticas. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo en la próxima clase. Bendiciones.